Fernando Gaitán. En 1979 inició su carrera como periodista en el periódico El Tiempo y a los 22 años se introdujo en el mundo de la televisión, en donde en un principio escribía libretos para programas de concurso. De ahí en adelante escribió libretos de telenovelas como Yo soy Betty la Fea, catalogada por los Guinness World Records como la novela más exitosa de la historia, ya que ha sido emitida en más de 100 países. Fernando Gaitán fue nombrado vicepresidente de producto de RCN Televisión en el año 2009 y en el 2010, a solo un año de su nombramiento, llevó a RCN a convertirse en el canal con más rating en el prime time. Más allá del negocio puro, hay también unos temas que inquietan al público. La historia del narcotráfico en Colombia ha sido una de las historias más vigorosas en la historia de la humanidad, una de las historias más vigorosas en la historia del narcotráfico, una de las historias más contundentes, más fuertes, indiscutiblemente, no solamente para la televisión, para el cine, para la literatura, para el periodismo, va a ser una fuente infinita. Cuando uno tiene la aproximación al mundo del narcotráfico, a mirar sus historias, tenganlo por seguro que nosotros todavía nos falta por contar 50 o 100 años de lo que ha pasado a lo largo de los 10, 15 o 20 últimos años. Es una fuente infinita. Para cualquier escritor siempre va a ser atractivo el mundo del narcotráfico, porque literariamente, narrativamente, es un manjar, hay que decirlo. Cuando uno lee las crónicas, los relatos, más allá del horror que pueden producir también, para el escritor hay una necesidad de querer contarlo. Durante muchos años Colombia se abstuvo, la televisión se abstuvo de contar frontalmente las historias del narcotráfico tal como se cuentan hoy por hoy. Pero ese no es un proceso único de Colombia, es un proceso también que le ha pasado a Estados Unidos, al sueño americano, cómo enfrentar estas realidades. Cuando Marta tomó la mala hierba, era también otras épocas también del narcotráfico muy distintas, era un narcotráfico muy caribe, a pesar de toda la violencia que implicaba, fue un narcotráfico alegre, si se quiere decir, del que no quedó nada. En Riohacha no existe absolutamente nada, es en la calle del Tubo, por ahí, es la calle de los que tuvieron plata alguna vez. De resto no quedó absolutamente nada de la cultura mafiosa de La Guajira. A partir del narcotráfico de los años finales de los 70 y 80 sí se crea una real cultura narca, se crea una forma de vida del narcotráfico que se refleja en un gran porcentaje de la sociedad. Es muy difícil decir, y esto es uno de los conflictos más grandes que hemos tenido para que el resto del mundo entienda el conflicto de Colombia, que los narcotraficantes no nacen en sitios aislados como en laboratorios. O sea, tú ves una gente por allá extraña que nace en una parte del país. No, nacen en todas partes, están en todas partes y afectan al país. Nacen en el campo, nacen en las comunas de Medellín, nacen al lado de la casa de uno, es un primo de uno, es mucha gente. No podemos decir, como de pronto decimos ante la embajada norteamericana, que si nosotros no conocemos nada de narcotráfico que nos aterra. Mentira. Todos conocemos un narco, un primo, un amigo, un vecino. Ha sido un fenómeno demasiado fuerte para uno mirarlo como en tercera persona y mirarlo a distancia. El negocio funciona en la medida en que el televidente se siente identificado con el drama que están viendo, sea de amor, de violencia, de odio, la forma como quieran ver. El narcotráfico se va a meter indiscutiblemente en la televisión, indiscutiblemente. Y era un momento también en que Colombia necesitaba contar su propia historia y no dejar que los demás se la contaran. Durante muchos años ustedes vieron el peor cine norteamericano sobre el narcotráfico en Colombia, sobre los narcotraficantes colombianos. El cine norteamericano acomodó la versión del narcotráfico colombiano a su modo, incluso con muchas confusiones. Los narcotraficantes colombianos eran los que vendían la droga en las escuelas para los niños, cuando eso no es cierto, eso pertenece a una industria norteamericana de farmacéuticos ilegales. Una total distorsión, además, del fenómeno del narcotráfico. Señalar a 7 u 8 narcotraficantes muy famosos de esa época como los malos contra Estados Unidos. Hasta que apareció Bin Laden, los narcotraficantes colombianos eran los peores enemigos del gobierno americano. Ellos contaron las historias. Superman estuvo en Colombia, Remo Williams,
varios pasaron por aquí y estuvieron peleando contra los narcotraficantes. Y unos narcotraficantes clichés, ustedes tal vez los vieron, todos tenían cola de caballo y vestían liqui blanco. No es que ese narcotráfico no sea cierto, desde luego que el nivel de horror del narcotráfico junto al paramilitarismo y en consecuencia también con la guerrilla, todos afectados también por el narcotráfico, son de una maldad escabrosa. La televisión no alcanza, ni siquiera ni creo que va a alcanzar a contar jamás los niveles de horror que ha vivido este país. Pero también era necesario, y eso se hacía una necesidad de que el país contara sus propias historias, y eso tienen derecho los autores y los productores, como lo ha hecho la literatura última, como lo ha hecho en gran parte de la literatura periodística en los últimos años. Yo colecciono toda la parte periodística de este país, donde salen aproximadamente 80 o 100 libros anuales sobre periodismo y crónicas de narcotráfico, básicamente. Entonces, eso es un fenómeno que no podíamos tampoco eludir, ni tampoco mirarlo como en terceras personas. A eso no nos toca, no lo vemos, y luego yo que durante mucho tiempo en mis obras quise que el narcotráfico no afectara a los míos. Desde luego van a seguir existiendo obras donde el narcotráfico no esté presente, y tienen que existirlas, porque Colombia tampoco vive al 100% del narcotráfico. En esta medida, pues tampoco las parrillas de televisión están reflejando en el prime un 100% de vida narca. Es un movimiento que coincide con varias cosas. Es un movimiento que coincide con que el país de pronto acepta que empiezan a contar las historias, que el país está preparado. Antes había un rechazo. El país agradece de alguna forma, si se quiere decir, que pueda parecer un poco irónico, pues es la respuesta del resultado en el rating y la gente que lo ve, que les cuenten las historias que han querido ver con sus propios personajes y sus propios escritores en sus propios escenarios. Muchas de esas producciones incluso pues, no tienen la venta internacional que podría tener una novela normal, porque tienen limitaciones por lo local, por los acentos, por el lenguaje, pero Colombia lo agradece, el país agradece.